Bueno, pues vamos a intentar ir recuperándole minutos al reloj para que podamos acercarnos a los tiempos previstos. Y comentaba Marco y Elena el tema de los accesos a los fármacos, ¿no? El acceso al medicamento. ¿Saben ustedes cuánto tiempo tarda un medicamento desde que el investigador da con él hasta que llegamos a poder disfrutar de él o poder curar a las personas? Este siguiente vídeo representa de alguna forma, con información oficial de Farmaindustria, cuál es este proceso. Lo vemos. El descubrimiento y desarrollo de fármacos es un proceso largo. Normalmente transcurren entre 10 y 15 años desde la investigación inicial hasta el lanzamiento de un medicamento al mercado. El proceso comienza con la investigación y el descubrimiento, así como la selección de dianas para conocer los mecanismos, rutas moleculares y proteínas implicadas en la enfermedad. Este punto tiene una duración aproximada de 6 años y medio hasta llegar a la fase preclínica, donde los compuestos se reducen de 10.000 a 250. El siguiente paso son los ensayos clínicos, los cuales tienen una duración de 7 años. En la fase 1 de este proceso participan entre 20 y 100 pacientes y voluntarios. Después, en la fase 2, ya son 100 o 500, hasta llegar a la última fase, la fase 3, donde los pacientes ascienden hasta los 1.000 o 5.000. Los compuestos en este punto habrán pasado de 250 a 5. En 1 año y medio, el fármaco pasa a la fase de revisión de agencias, donde, si todo es correcto, será aprobado para pasar a la última fase, la fase 4, la postcomercialización. En este punto se podrán realizar nuevos ensayos clínicos para ampliar el número de indicaciones o mejorar el fármaco. Con la presencia de 3 representantes de las 3 entidades que hacen posible que los medicamentos lleguen a los ciudadanos. Les pido que me acompañen en el escenario al doctor César Hernández García, que es el director general de cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia. Vayan acompañándome, por favor. María Jesús Lamas Díaz, directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y don Jesús Ponce Sancho, que es el presidente de Farmaindustria. Muy buenos días, bienvenidos. Hola de nuevo. Muy buenas. Hemos planteado esta dinámica para conocer un poco el viaje del medicamento, y lo primero que les voy a pedir es que nos expliquen quién son ustedes y a las organizaciones que representan, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Empiezo con usted, César. Doctor, usted representa a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud. Sí, hola, buenos días a todos y un placer, por supuesto, estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy un médico reumatólogo que pasó mucho tiempo en un hospital, que ahora hace 10 años me uní a la agencia y que hace 6 meses o 7 me pasé del lado regulatorio al lado de la decisión de precio y financiación. Y básicamente por mis manos pasan las decisiones colegiadas de decidir si en esa caja grande que es las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, pues qué metemos, qué sacamos y todo esto. Fenomenal. María Jesús, háblenos usted, por favor, de su área de competencia también y de quién es usted. Sí, creo que voy a tardar un poquito más, porque así igual dejamos claro después a qué nos dedicamos cada uno y seguramente deshacemos algunos malentendidos. Yo soy María Jesús Lamas, soy farmacéutica. Mis antecedentes son asistenciales. He trabajado en un hospital más de 25 años y en investigación. He dirigido grupos de investigación en farmacología y desde hace casi 5 años soy directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. ¿Qué hace una agencia? Bueno, pues veíamos antes cuál era la ruta donde se descubre un medicamento. Todo lo que tiene que ver con el medicamento, por el enorme impacto en salud que puede tener y los riesgos que pueden tener, está completamente regulado. Esto significa que ni puede fabricar un medicamento cualquiera, ni lo puede investigar cualquiera, ni lo puede prescribir cualquiera, ni lo puede vender cualquiera. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo prescribe un médico, lo dispensa un farmacéutico. Bueno, pues lo fabrican plantas que previamente la agencia inspecciona, se asegura de que cumple con una cosa que se llama normas de correcta fabricación, emite un certificado y una autorización. Lo investigan equipos en investigación clínica, cuando ya estamos dentro de la fase de ensayos clínicos, equipos multidisciplinares en los hospitales, donde el investigador principal es casi siempre un médico, pero donde también participan otros profesionales, enfermeras,
farmacéuticos o médicos de otros servicios que no son quien está investigando el medicamento. Si es un medicamento para oncología, el investigador principal será el oncólogo, el equipo será principalmente formado por oncólogos, pero también participan radiólogos, patólogos y otras especialidades. Bien, pues los ensayos clínicos, el protocolo, es decir, cómo se debe hacer, qué se va a buscar, cómo se van a analizar los resultados, todo eso lo revisan los comités éticos y la agencia y se autoriza por la agencia. Cuando ya se ha acabado toda la investigación preclínica y clínica, viene el dueño, digamos así, del medicamento con su dossier equivalente a unos 30.000 folios, ahora ya es todo electrónico, pero cuando era en papel era entre 20.000 y 30.000 folios, y llegan a las agencias, evalúan y se decide si tiene un balance beneficio-riesgo favorable para la indicación que el dueño del medicamento reclama. ¿Esto qué significa? Ningún medicamento es inocuo, pero para esas indicaciones que ha demostrado en el ensayo clínico que es efectivo, los beneficios compensan a los riesgos. Esto es lo que reclama el dueño del medicamento. Y en la agencia lo que se hace es revisar todo de principio a fin y si esto es verdad, se concede autorización. ¿Quién revisa? ¿La agencia española o la agencia europea? Suele haber también mucha confusión. Pues depende del tipo de medicamentos. Hay algunos, los biotecnológicos, tipo anticuerpos monoclonales, que seguramente sonarán porque quizá muchos de los pacientes lo estén recibiendo, los oncológicos, los antivirales, siempre obligatoriamente se hace de manera centralizada por la EMA, la Agencia Europea. Y el resto pueden hacerse por agencias nacionales, que entre nosotras también nos coordinamos para que lo que hace uno lo reconozca a otro y no se tenga que duplicar. Y también me parece importante decir que la Agencia Europea en realidad está compuesta del resto de las agencias, porque trabaja con comités y con grupos de trabajo donde están representados, donde los miembros son las agencias nacionales. Así que cuando un medicamento llega a su fase final de desarrollo, se presenta todo el dossier, supongamos que es uno de procedimiento centralizado, es decir, que lo autoriza la EMA, y llega a la EMA, allí hay grupos de trabajo que lo van viendo, distintos comités, y el último, el gran comité de sabios, donde decide con toda la información si el balance beneficio-riesgo es favorable, y cuando dice que sí, la Comisión Europea emite una autorización de comercialización vinculante para todos los estados de la Unión Europea, y a partir de ahí, el laboratorio, la industria, el dueño del medicamento, por identificarlo claro, va a los países expresando su necesidad o su voluntad de que se comercialice. Lo digo porque como luego vamos a ir viendo cómo se suman los tiempos, también es importante este plazo. Y entonces las agencias nacionales lo registramos y a partir de ahí mi compañero y amigo César empieza su trabajo para poder incluirlo en la cartera común de servicios. Creo que ha quedado manifiestamente claro. Seguiremos hablando de ello en los próximos minutos, pero quiero también darle la oportunidad a don Jesús que se presente. Jesús Ponce Sancho, que es presidente de Farmaindustria. ¿Qué es Farmaindustria y quién es Jesús Sancho? Pues me gustaría comenzar con un agradecimiento a Ángel, un agradecimiento muy específico en el día tan especial que estamos viviendo, siendo el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, y sobre todo en un año con un aniversario tan especial en la que conmemoramos la falta de una persona tan especial como Albert Llobel. En ese sentido, muy agradecido al foro y en particular al presidente Andoni, y sobre todo también agradecido por la oportunidad de poder compartir un panel con profesionales y personas de tan altísima calidad como César y Chus, y darles la enhorabuena por su gestión en sus respectivos negociados, tanto en el Ministerio, en la Dirección General, como en la Agencia Española. Dos palabras de mí como persona. Soy un burgalés, padre de familia de 3 adolescentes, que en sus ratos libres tuvo el privilegio de ser nominado presidente del Grupo Novartis en España hace 4 años y desde octubre del año pasado lidero Farmaindustria como presidente de una asociación empresarial que es Farmaindustria, en la que creemos firmemente que somos personas que trabajamos para personas. Y por eso me gustaba presentarme como persona, porque realmente representamos no solo a 135 laboratorios dentro de lo que es el sector innovador de la industria farmacéutica, sino también a 50.000 personas que trabajan diariamente por descubrir, desarrollar y distribuir medicamentos y comercializar medicamentos. Ese es nuestro papel en España y como tal hemos sido reconocidos como sector estratégico, un sector estratégico que está teniendo un impacto positivo no solo en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito económico y social, como nos ha demostrado la pandemia y como nos han demostrado diferentes estudios publicados recientemente en diferentes foros.
Esto nos ha puesto a todos en una consideración de que la salud es el principal factor predictivo de prosperidad del país. Y con este prisma trabajamos y ese prisma es el que motiva a los 50.000 colaboradores dentro de nuestra asociación. Me gustaría destacar también que como sector tenemos fortalezas que luego desgranaremos, también oportunidades, y esas fortalezas van muy asociadas también a la fortaleza de nuestra presencia industrial y plataformas de producción en el país. Me gustaría compartir un dato que yo creo que es relevante. En el año 2022 el medicamento se convirtió en el tercer producto más exportado de España, de todos los sectores industriales. Eso es una fortaleza que claramente nos acompaña. También nos acompaña la capacidad de inversión en investigación y desarrollo, que ha hecho que el sector en España represente el 20% de la investigación y desarrollo industrial del país y que está muy ligado con la labor que ahora desgranaremos de esfuerzo en investigación en ensayos clínicos y el potencial que eso produce. Pero también tenemos oportunidades de ser agentes activos y colaboradores en la aceleración del acceso a medicinas innovadoras, y esa aceleración también se tiene que plasmar a través de un marco regulatorio sólido, estable, predecible y ágil, y que apueste también por la sostenibilidad, sin duda. Tenemos oportunidades adicionales en desarrollo de medicina personalizada y en desarrollo de plataformas de digitalización. Todo esto se complementa con un mensaje final que me gustaría dejar como farmaindustria, que es un compromiso. Un compromiso no solo a través de nuestra actividad que he descrito, sino a través de nuestro empleo de calidad, un empleo de calidad estable, joven y diverso, que agrupa a estos 50.000 colaboradores, pero también un compromiso social, medioambiental y ético que hemos declarado durante décadas con plataformas como SIGRE, que nacieron de nuestra actividad para la gestión de los residuos, de los residuos farmacéuticos, y también con un compromiso claro con la ética, con nuestra actividad profesional, con un código de autorregulación deontológico que nos abandera. Con todo esto, este compromiso se complementa con una voluntad activa permanente de diálogo y de colaboración, y por eso estamos muy agradecidos de poder estar aquí en este foro. Hechas las presentaciones y el aterrizaje para que nuestros espectadores sepan qué área representa cada uno, si les parece vamos a hacer un poco ese viaje del medicamento y empezamos por donde arranca todo, que es la investigación. ¿Qué nivel de investigación tenemos en nuestro país y si hay posibilidades de mejorarlo o no es necesario? ¿Qué opinan? ¿Quién empieza? Por favor. Bueno, pues hemos visto, intuimos ya por el vídeo del foro que hay dos partes de la investigación, la parte preclínica y la parte clínica. La parte clínica es cuando ya están incluidas las personas, pacientes o voluntarios sanos, los ensayos clínicos. En esta parte, España es un país líder en Europa y en el mundo. En algunas de las áreas, en oncología, podemos ser el segundo país del mundo en actividad en ensayos clínicos. En otras áreas tenemos una participación ligeramente menor. De todas maneras, esto tampoco es, bueno, no es para que nos quedemos tranquilos, ya está todo hecho. Esto se consigue gracias, primero, a la generosidad de los pacientes que se presentan voluntarios, aceptan participar en los ensayos clínicos. Es verdad que los ensayos tienen ventajas potenciales, como por ejemplo acceder a tratamientos que de otra manera, en algunos casos, algunos pacientes no tienen opciones terapéuticas. Tienen ventajas para los profesionales sanitarios porque aprenden a manejar los medicamentos que van a llegar lo antes posible para el sistema que está imbuido en una cultura de investigación. Pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Y luego está la investigación preclínica. En investigación preclínica vuelve a haber un buen nivel en nuestro país. No estamos en los puestos de liderazgo que podríamos estar en la investigación clínica, pero probablemente, y no sé si mis compañeros están de acuerdo en esto, donde estamos más peces es en el link entre los dos, en la unión entre los dos, en conseguir que tanta investigación básica pueda traslacionarse a investigación clínica y tan buenas ideas que surgen en el ámbito puramente académico acaben transformándose en medicamentos que respondan a las necesidades de los pacientes. Jesús. Yo estoy totalmente de acuerdo, es un área en el que tenemos que aplicar algunos de los aprendizajes de liderazgo en el desarrollo clínico que nos han llevado a ese círculo virtuoso con una colaboración fantástica entre todos los agentes del ecosistema que han permitido disponibilizar estas soluciones tempranas para los pacientes, esta capacitación para los médicos, esta colaboración con las instituciones hospitalarias y sanitarias y con las autoridades sanitarias, trasladarlo a esa área preclínica y clínica para desarrollar todo su potencial. Si lo hemos conseguido hacer, ¿por qué no replicarlo en ese área? Pero me gustaría añadir un factor que creo que es importante de cara a la comunidad de pacientes, porque no es banal el que hayamos conseguido esta posición de liderazgo en el desarrollo clínico.
además de la ventaja que tiene para los pacientes poder tener acceso a soluciones tempranas, creo que nos ha abierto una posibilidad de educación que ha sido un ejemplo de cómo ir relacionándonos con la comunidad de pacientes, y desde Farmaindustria, por ejemplo, hemos desarrollado esta relación a un nivel de madurez tal en la cual hemos desarrollado 2 guías, una para adultos y una para población pediátrica, de posibilidad de entender mejor cómo fomentar esa participación de los pacientes en los ensayos clínicos. Es decir, hay una labor divulgativa y una labor de proactividad que se puede construir con y por y para los pacientes en las que hemos estado involucrados. César. Este es el punto en el que mi madre diría, ¿por qué has cogido el peor papel, hijo? A ver, yo voy a poner el acento en una cosa. Obviamente estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Tener una gran potencia en investigación es tener capacidad de acceso. Muchas veces ponemos la capacidad de acceso en puntos donde, en fin, es más complicado, por decirlo de alguna manera, la toma de decisiones. Si empezamos y creamos un entorno que sea más continuado desde la idea de un nuevo producto a cómo los pacientes van teniendo acceso a esos tratamientos en situaciones en las que no hay otras alternativas y vamos colaborando a la hora de generar conocimiento, será mucho más fácil tomar decisiones más adelante de acceso realmente basadas en el valor del producto para el paciente y su lugar dentro del esquema terapéutico. Entonces, lo que es muy importante es que todo esto sea un flujo continuo, que simplifiquemos quizá la forma en la que los medicamentos llegan a ese punto, es decir, que esa cascada, perdona que no siempre he tenido claro esos números, ¿no? Esto quiere decir que por cada 80 productos que empezamos al año debe haber como 80.000, ¿no? O 800.000 productos nuevos, moléculas nuevas que han entrado Bueno, pues todo esto tendremos que intentar simplificarlo para que sea más continuo y probablemente eso pasa por romper determinados hilos en los que trabajamos. Pero vamos, el primero de ellos evidentemente es hacer un ambiente vivo y vibrante donde la investigación tenga cabida y se rompan aquellas brechas que hay entre la investigación básica, el desarrollo clínico y el acceso finalmente al producto. Y si puedo añadir un comentario de esperanza, porque yo creo que tenemos una oportunidad refrendada por números. Una de las áreas más difíciles de trabajar posiblemente sean las enfermedades raras, ¿no? Por la población afectada y por no ser representativa. Y creo que estamos teniendo una evolución fantástica tanto a nivel de autoridades sanitarias en aprobaciones de productos para enfermedades raras, de productos huérfanos, como se ha reflejado en el último reporte de la EMA, donde en el año 2022 se han aprobado 41 productos, nuevas moléculas en total, de las cuales el 39%, 16 de ellos, son productos huérfanos para tratar enfermedades raras. Y esto se ve refrendado también con la actividad clínica que estamos teniendo en España. Localmente, creo que en el registro de ensayos clínicos en 2022 se registraron alrededor de 1.000 ensayos, de los cuales el 25% de ellos estaba siendo trabajado con productos huérfanos y enfermedades raras. Con lo cual, creo que este liderazgo nos ha dado un punto de madurez en el que seguimos teniendo también datos positivos a nivel de aprobación, incluso los últimos datos de aprobación que se están teniendo localmente muestran que los productos huérfanos y las enfermedades raras están teniendo su espacio. César hablaba del acceso al medicamento, que es ese plazo tan largo que ha plasmado el vídeo. ¿Qué medidas proponen ustedes? ¿Qué consejos? ¿Qué habría que cambiar para que ese acceso, que hoy es tan largo? Entiendo que hay muchas facetas de seguridad por las que mencionaba la directora, pero ¿cómo podríamos acortar eso para que esas investigaciones, esas innovaciones llegaran antes al colectivo de los pacientes? A ver, yo me trabo a continuar un poco el argumento. Tenemos que dotarnos de herramientas que nos permitan tomar decisiones en continuo. Tenemos 2 o 3 puntos de o todo o nada y son demasiado categóricos como para que no se mezclen ahí historias que es difícil luego de tomar decisiones con ellas. Entonces yo creo que lo primero, intentar encontrar incentivos para que el desarrollo de productos vayan reflejando las diferentes áreas de necesidad, ¿vale? Es decir, dónde queremos que realmente se desarrollen productos para no perder o malgastar fuerzas o tiempo en sitios donde probablemente no va a haber, digamos, una tasa de éxito o la necesidad ya está al menos parcialmente cubierta. Simplificar la investigación clínica me parecerá
algo que estará bien, utilizar las nuevas tecnologías de la información, la posibilidad del acceso a datos para intentar combinar los ensayos clínicos con datos incluso antes de la autorización que se parezcan a los de vida real. Me parecerá que nos dará digamos, opciones de estar en mejor posición de tomar decisiones, pero sobre todo, y en la parte que me toca, porque la parte de Chus pues ya la comentará ella, yo creo que tenemos que intentar desacralizar el momento del todo o nada e intentar generar procedimientos, lo primero que sean más ágiles en sí mismos, pero que también nos permitan reconocer que la curva en la que se genera el conocimiento es siempre una curva que va hacia arriba y que a nosotros nos toca tomar decisiones en una pendiente y decidir en qué momento de la pendiente tomamos esa decisión. Eso quiere decir que a veces merecerá la pena tomar decisiones con pocos datos o con mucha incertidumbre, por decirlo de alguna manera. Y cuando esa decisión la transformamos, como he dicho, en un todo o nada, pues es más difícil de tomar. Si ahí esa curva de conocimiento la acompañamos de decisiones que puedan ser tomadas o acompañadas en continuo, igual que se toman en la parte regulatoria decisiones condicionadas, por tener decisiones condicionadas en la parte de precio y de financiación, o que acoten la incertidumbre para ver cómo pagar por esa innovación, nos daría herramientas para ir con mayor tranquilidad a abordar esa decisión en momentos más tempranos, ¿no? Y yo creo que con todo podríamos construir un sistema más fluido. En enfermedades raras, por ejemplo, sobre todo en las ultra raras, yo creo que crear ecosistemas de colaboración público-privada donde incluso encontremos sistemas de fomentar el desarrollo de productos que estén desligados de la venta del producto, es decir, que se pague, digamos, entre comillas, por adelantado, algo parecido a lo que hicimos, por ejemplo, con vacunas de COVID, es decir, pagar por un desarrollo de un área o de una enfermedad donde teníamos una necesidad. Creo que hay muchas formas en las que podemos trabajar y, desde luego, lo que yo creo que hay que hacer, esta mañana ha vuelto a salir el tema de si estar en el centro o estar, yo creo que con todos alrededor de la mesa, pacientes, profesionales, industria, decisores locales o de la Administración General a nivel europeo, encontrar soluciones para que podamos encontrar una respuesta a un problema que no es solamente de España, es un problema, yo creo, de toda Europa, un problema de todo el mundo. Es cómo solventamos los desequilibrios que se han ido produciendo en el sistema farmacéutico, tanto en la entrada de medicamentos nuevos, que tienen problemas pero también en productos antiguos de alta necesidad y de alto valor, que sin embargo pues han perdido un interés comercial y necesitamos encontrar formas de recuperarlo. Bueno, por la parte que nos toca a nosotros, antes de que se autorice, hablas del tiempo. En el vídeo veíamos que se atribuían unos 6 años a la investigación preclínica, 7 a la clínica y 1 y medio a la evaluación. Estos son, bueno, cifras más o menos orientativas. Hay algún caso que demuestra que no es necesario hacerlo así y voy a comentar. Lo primero, comprendo perfectamente que cuando uno está necesitando un medicamento para paliar su sufrimiento o incluso para evitar un desenlace fatal de la enfermedad, cualquier tiempo de espera es excesivo y está dispuesto a asumir cualquier riesgo cuando ya no tiene alternativas. Pero desde un punto de vista de protección de la salud pública, los procesos de desarrollo clínico y de evaluación de los resultados tienen que ser muy cuidadosos, tienen que ser muy rigurosos para que cuando ese medicamento se ponga a disposición de los pacientes tengamos la certeza de que no vamos a hacer daño. Entonces, hay que combinar esa necesidad urgente de cada caso individual con desarrollos suficientemente rigurosos para no hacer más daño del que tiene la persona que está enferma. Hay casos, de todas maneras, que nos han demostrado que se puede ser más veloz. Con las vacunas del COVID, la secuencia del virus se publicó el 13 de enero del 2020 y a finales del 2020 había una vacuna autorizada en Europa, el 6 de enero la segunda y la tercera semana de enero la tercera. Bueno, ¿qué podemos aprender de eso para llevar al resto de desarrollos de medicamentos? Primero, que no fue una casualidad, que había muchísima investigación previa, no se empezó realmente ahí. El 13 de enero se conoció la secuencia del virus, pero todo lo que soporta la secuencia del virus, lo que es la plataforma, diríamos el vehículo que lleva el antígeno hasta el cuerpo, llevaba muchos años de investigación previa. Segundo, que la potencia que se puso para investigar paralizó prácticamente el resto de las investigaciones. En un año se hicieron ensayos con 20.000 y 30.000 personas para cada una de las vacunas.
Esto, pues hemos visto cuál es el tamaño de los ensayos fase 3 de la mayoría de los medicamentos que se autorizan, entre 500 y 1000. Entonces, centrarnos en esa investigación supuso poner a toda la maquinaria de investigación clínica ahí, desatender otras y hacer una inversión, bueno, que no siempre se está en capacidad de hacer. Aquí, de hecho, se pudo hacer también porque los gobiernos compartieron parte de ese riesgo con las industrias farmacéuticas. Y después la evaluación se hizo, que esto a veces se nos pide a los reguladores, que la evaluación sea más rápida, se hizo en un proceso de evaluación continua que según iban generando datos, nos los iban enseñando, los íbamos evaluando para cuando llegaba el siguiente paquete de datos ya se había evaluado el primero. Esto supuso que la gente trabajaba 7 días a la semana, esto es literal. Recuerdo las reuniones de Nochebuena del 2020 para la vacuna que finalmente se aprobó el día de Reyes, el día 6 de enero de 2021. O sea, esto es literal. Claro, esto no es sostenible en el tiempo. Entonces, ¿necesitamos procedimientos flexibles, regulatorios, para hacer evaluaciones más rápidas de lo que se hacen? Sí. ¿Es sostenible para todos? No. Pues entonces la idea ahora es, y de hecho la nueva regulación farmacéutica europea en esto tratará de asegurarlo, que aquellos medicamentos que sean verdaderamente críticos, que vienen a resolver un problema importante, que no tienen alternativa, que se considere que necesitan una aceleración, puedan tener procesos de evaluación rápidos a la vez que se va generando la investigación clínica y con esto acortar los tiempos. Yo aportar simplemente un agradecimiento a la actitud de diálogo y de colaboración que se está teniendo entre todos los agentes del sistema. Reforzar también en ese espíritu de diálogo que mencionaba César la posibilidad de trabajar en aquellas áreas donde la terapéutica muestra unos beneficios clínicos claros, mecanismos de acceso temprano para poder trabajar sobre ellos. Y reforzar un diálogo temprano también para manejar esa incertidumbre, conociendo qué parámetros se pueden manejar y qué planes existen sobre la mesa por ambas partes, tanto por la parte de la industria como por la parte de la expectativa de la administración. Hay un punto que se ha mencionado que creo que es muy relevante. No solo se trata de acortar los tiempos de los nuevos medicamentos que llegan, sino de no poner en riesgo medicamentos estratégicos o esenciales que tenemos con nosotros y que por regulación del sistema de precios de referencia pueden verse afectados de una manera negativa. De la misma manera que aquellos que puedan traer ventajas terapéuticas que puedan ser necesarios. Y por último, yo creo que cabe mencionar también que hay una necesidad de hacer un seguimiento y una monitorización con las diferentes comunidades autónomas para que estos tiempos que se manejan desde una manera centralizada a nivel nacional luego tengan su traslación lo más ecuánime posible a nivel de comunidad autónoma. También es un aspecto a monitorizar. En este punto y en el marco del día de hoy, que es el europeo de los derechos de los pacientes, tengo entendido, como además ha comentado María Jesús, que hay prevista una revisión de esa legislación farmacéutica a nivel europeo, pero que también puede que exista controversia. ¿Nos podrían explicar un poco si esto es una oportunidad, si hay algo en riesgo? ¿Cuál es un poco el escenario? Bueno, es la gran oportunidad. O sea, esto sí que es una oportunidad. Es un momento crucial, que en los venideros años diremos que lo hemos vivido. La legislación viene como una de las herramientas para dar respuesta a la estrategia farmacéutica europea. Una estrategia consiste en definir, identificar qué problemas tenemos, qué soluciones queremos encontrar, a dónde queremos llegar. ¿Qué vamos a poner en marcha? Pues, entre otras cosas, una legislación farmacéutica nueva, entre otras, no es la única. Y la estrategia farmacéutica se apoya en 4 pilares. Uno es puramente paciente. Tener medicamentos asequibles, entra la parte, por tanto, de financiación e inclusión en las carteras de servicios de los países, destinados, enfocados a las necesidades de los pacientes, especialmente pensando en las necesidades médicas no cubiertas, en estas áreas donde hay menos investigación, menos atractivo y hay que colocar incentivos para que se desarrollen medicamentos contra esas patologías. El otro polo está centrado sobre la industria, una industria europea competitiva frente a otras regiones del mundo que atraigan la innovación innovadora porque, entre otras cosas, con este polo, bueno, no solo contribuyes a una economía del conocimiento y un tejido industrial deseable en Europa, que por supuesto que es beneficioso, es algo bueno, sino que también contribuyes a reforzar el primero. Una industria competitiva e innovadora será capaz de responder también a las necesidades de medicamentos frente a necesidades médicas no cubiertas y avanzar en la terapia. El tercer polo es cadenas de suministro resilientes, capaces de responder a crisis como las que hemos visto, pero en realidad el problema de los suministros es diario.
Las cadenas de suministro de medicamentos son dependientes de terceros países, son muy frágiles y vulnerables porque dependen a veces de un único proveedor de principio activo de todo el mundo o de dos, y esto hace que cualquier problema de calidad, cualquier incidencia en esa planta encadena, arrastre el resto hasta que al final no hay ese medicamento en las farmacias. Esto hay que reforzarlo. Y por último, el último polo es pues, la voz europea fuerte en el mundo, que significa que si vamos a trabajar con terceros países, asegurarnos que ellos adoptan nuestros estándares de calidad, de salud, porque esto, bueno, al final son nuestros proveedores, o que queremos que trabajen con nuestros mismos niveles de calidad, claramente. Así que creo que va a ser una oportunidad para hacer un cambio de época en el entorno farmacéutico europeo y en crear la Europa de la salud. Jesús, César, ¿tienen ustedes esa misma visión? Yo coincido totalmente con que es la oportunidad de hacer un cambio de época. Tenemos que ser conscientes también en algunos de los parámetros donde se asienta esta necesidad, con una situación europea de pérdida de competitividad subyacente que tenemos que reforzar. Pérdida de competitividad subyacente que se puede ver en el número de ensayos clínicos que se hace comparativamente con otras geografías en el mundo o el número de descubrimiento de nuevas moléculas que se hace comparativamente con Estados Unidos. Entonces, la necesidad es acuciante y desde Farmaindustria creemos que cualquier medida que se base en reforzar la propiedad intelectual para garantizar ese fortalecimiento de la innovación siempre será bienvenida. Y que cualquier medida en contra puede tener riesgos en ese sentido. César. Yo también coincido, sin embargo, quiero hacer una matización porque bueno, es evidente que es una enorme oportunidad porque la legislación o está abierta en canal o está para ser implementada o está en proceso de implementación. Es decir, todo este ciclo que hemos hablado, toda esa parte está puesta. Una matización. Me da la sensación a veces que ponemos esperanza en una legislación para solventar problemas que no están en la legislación. Evidentemente, la parte regulatoria tiene recorrido, lo ha comentado Chus, se pueden adaptar procesos, se pueden establecer diferentes procedimientos para poder llevar los medicamentos desde esa invención a la autorización, por lo tanto, a la garantía de calidad, seguridad y eficacia. Pero mientras que Europa en medicamentos no tenga la potencia de realmente un mercado único, es posible que pese a la legislación se sigan evidenciando discrepancias o diferentes niveles de acceso a diferentes medicamentos, tanto nuevos como viejos, en los países, porque esto será culpa no tanto de la regulación, sino de cosas que están por fuera de la regulación, como es las políticas de precio y reembolso. Para que todo el mundo tenga claro, esto de la legislación no es una cosa que en 2020 con la pandemia la gente se lo inventara. Desde principios de la década de 2014-2015 se viene, digamos, poniendo en evidencia este desequilibrio del sistema farmacéutico en el que, por diferentes cosas que sería muy largo entrar, pues tenemos medicamentos que entran con cada vez mayor nivel de incertidumbre, con un precio potencial cada vez más alto, en los que es muy difícil tomar decisiones, y medicamentos que, como ha dicho Jesús, tienen mucho valor, pero por las políticas de precio lo han ido perdiendo. Claro, estos medicamentos se han ido fabricando porque han estado sustentados por los precios de los anteriores y de los que han entrado nuevos, porque si no el sistema pues hubiera... Claro, ahora nos encontramos en una situación que, digamos, le añade 2 niveles de complejidad más. Hemos pasado una pandemia, nos hemos puesto, como una vez le oí a un economista, ¿no?, ha bajado la marea y resulta que estábamos nadando sin bañador y nos ha encontrado con esa situación. Pero es que además ha habido una guerra en Europa y todavía nos ha enfrentado a una situación todavía, digamos, más descarnada en cuanto a dificultad para obtención de materias primas, subida la inflación, etcétera, etcétera. Si no aprovechamos esta oportunidad para reequilibrar realmente el sistema y pensamos que solo la parte regulatoria va a ser capaz de solucionarlo todo, creo que es probable que digamos, repitamos un ciclo de desequilibrio y que no encontremos la forma de seguir adelante. Por tanto, yo creo que Europa debería, ya lo ha tenido, de tener el coraje de poner esto en primera línea de la decisión política, pero debería, yo creo, también abordar algunas cuestiones adicionales, como son las políticas de precio y reembolso, que permitieran que Europa sí que fuera un mercado único. Voy a contar una cosa para que ustedes la entiendan. A veces en un país es difícil determinar cuál es el precio de un medicamento
porque ese precio de medicamento, que puedes llegar a un acuerdo perfectamente con una compañía, a la compañía le genera el problema de que ese precio, ese producto que inyecta en España, se va a Alemania, por ejemplo, donde se paga más caro. Claro, con ese problema es muy difícil realmente encontrar cuál es el punto justo de la sociedad alemana por pagar, cuál es el punto justo de la sociedad española o de otro sitio por pagar. Y ese desequilibrio también hay que corregirlo para que lo que todos estamos deseando que se solucione, que son los problemas de acceso, de sostenibilidad, de ambiente vivo y vibrante para la investigación, de polo industrial activo, ecológicamente sostenible también. Es decir, que todo eso forme parte de una realidad. Y solo la parte regulatoria, yo me temo que no va a poder solucionar todas las incógnitas de la ecuación. En esta última ronda final les voy a pedir un mensaje breve. Han hablado de pacientes y hoy tenemos la sala llena de representantes de asociaciones de pacientes. En todo este ecosistema, en toda esta fotografía que ustedes nos han compartido, ¿de qué manera las asociaciones de pacientes pueden implicarse, pueden ayudar, pueden colaborar, pueden ser activas, proactivas? Puedo comenzar yo. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que desde Farmaindustria hemos ido acompañando el movimiento asociativo durante los últimos años y que lo que hemos vivido en estos 10 últimos años es una revolución y una evolución fantástica en términos de profesionalización y de tejido vertebrado de las asociaciones, con lo cual estamos en un punto en el que podemos sumarnos a ese cambio de paradigma que está ocurriendo alrededor nuestro para tener una expectativa mucho más allá, una involucración de los pacientes mucho más estratégica. Yo tampoco me gusta mucho ese concepto de paciente en el centro, sino paciente integralmente considerado en toda la cadena de valor, más patient integrity que patient centricity en inglés. Y bajo esa perspectiva creo que estamos en la posibilidad de dar un paso adelante, de evolucionar a tener esta relación con los pacientes, de ser consultados a ser voz y voto, de ser parte de los órganos decisivos. Y como tal, con un ejemplo, me gustaría terminar mi intervención para dar paso a mis compañeros de panel. Desde la propia actividad de Farmaindustria hemos sido conscientes de esta evolución, con una plataforma que ha garantizado la conexión entre todas las asociaciones, como ha sido Somos Pacientes, y estamos en un periodo de revisión estratégica para movilizarnos de la vertebración a la catalización del impacto, para poner a disposición de los pacientes esas plataformas para que se lleven a un valor añadido sucesivo a partir de los próximos años. Gracias, Jesús. Yo creo que esta transformación de estos últimos años en el medio que se está provocando por la integración de los pacientes en todos los órganos de decisión, como dice Jesús, habría que añadirle otra, acelerada sobre todo por la pandemia, que es cómo nos miramos a los ojos en Europa. Entonces, ya no aspiramos a que los pacientes, las asociaciones, sean parte integral de las tomas de decisión en España, sino que esto ocurre a nivel europeo y que además de forma coordinada entre todos los países. Y esto es muy importante porque de cara a la futura legislación farmacéutica, pues, y todos los cambios, no solo legislativos, también no legislativos que se van a hacer en Europa, la voz del paciente tiene que estar presente. Algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo, como ACT-EU, que es Accelerating Clinical Trials, porque la situación que he descrito tan favorable para los ensayos clínicos en España no se reproduce en el resto de Europa. De hecho, es bastante preocupante. Solo el 19% de los voluntarios incluidos en ensayos clínicos de los últimos medicamentos autorizados por la EMA son de origen europeo. Es decir, que estamos perdiendo peso y representación en los ensayos clínicos. Esto hay que cambiar en el resto de los países. Bueno, pues esta iniciativa ACT-EU, que entre otras cosas tiene esta finalidad, pues pretende, uno de sus objetivos, sus líneas prioritarias, es crear una plataforma de intercambio de stakeholders, de agentes de interés, donde están los pacientes. No solo tienen que estar informados de los ensayos que se producen, tienen que ser también voz que opine, que dirija, que guíe en la forma en que se hacen los ensayos clínicos, en los objetivos que son interesantes investigar. En nuestro país, y por llevarlo también a un caso concreto, durante la presidencia celebraremos uno de los eventos que para nosotros parece más relevante, creo que es en septiembre, las jornadas de innovación
Son 3 días, son 3 eventos que se enlazan uno con otro. Algunos pueden tener la misma asistencia a los 3 y específico para cada uno de ellos, donde participarán también los pacientes. Creo que esta forma de unir las voces, incorporar las voces de los pacientes unidas, las de toda Europa, contribuye a crear una Europa de la salud, que es uno de los objetivos de la estrategia farmacéutica europea y que enlaza con lo que decía antes César. Mientras no tengamos una verdadera Europa de la salud, las discrepancias entre los países dificultan que podamos ser una región competitiva con Estados Unidos u otras para la innovación y desarrollo de nuevos medicamentos. Terminamos. Yo muy brevemente, yo creo que esto tiene que estar integrado y articulado, tanto, digamos, el círculo de gente que se habla en Europa, no Marco lo ha contado, todos los días se habla con alguien de Europa. Eso, digamos, vertebra un círculo también aquí en España, donde a nivel macro nos hablamos, y eso luego permea a los diferentes comités de, en fin, todo lo que ha contado Chus que va a hacer la agencia, como lo viví, pues contad con que eso lo haremos también de la misma manera en el otro lado. Pero voy a contar una cosa en el minuto que me queda, porque yo creo que es muy importante. Ayer por primera vez publicamos una cosa que es relativamente novedosa, que es sacar una nota de la Comisión de Precios. Normalmente la Comisión de Precios no hacía nota de sus deliberaciones y solamente 2 meses después la gente tenía... Y ayer la sacamos. Y uno de los productos, la verdad es que es así, cambió la dinámica, yo creo, incluso en la autorización, pero también cambió la dinámica de la decisión que finalmente se tomó. Y esto fue gracias al punto de vista de un paciente. Yo ayer cuando sacamos la nota, le mandé un WhatsApp diciéndole, mira, es la primera vez que lo hacemos para que lo veas y que sepas que incorporar tu punto de vista a la hora de presentar este producto al resto de miembros de la Comisión de Precios e incluso en el análisis internos que hicimos en la Dirección General, probablemente cambió el resultado de la deliberación, de la discusión, porque fuimos capaces de incorporar algo que la gente entendía. Con otro producto, aunque no salía en la nota porque era anterior, pues ocurrió exactamente lo mismo. Fue la presencia de una asociación de pacientes y concretamente de 2 pacientes que contaron su caso, lo que nos llevó realmente a poder orientar bien y a poder presentar bien el caso. De esa manera, yo creo que esa integración que tiene que ver con la representación en lo macro, en las decisiones políticas, en la nueva legislación, pero que llega también al procedimiento micro, al producto a producto, donde alguien que conoce exactamente y que tiene buen juicio sobre lo que estamos discutiendo es capaz de poner su punto de vista, que obviamente tiene que contrapesar con otros, pues puede ayudar a que esa posición, digamos, participativa cobre realmente el valor que tiene que tener y ejerza la fuerza y los resultados que tiene que obtener con su participación. Qué bonito escucharlo, de verdad. Bueno, Jesús, César, ha sido un placer. Espero que hayáis estado a gusto y cómodos. Creo que hemos aprendido todos de esta realidad, ¿no? Que es la de la farmacovigilancia, el medicamento, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso para vosotros, por favor. Muchas gracias.